Pasemos ahora al cáncer de esófago. El cáncer de esófago ya estamos hablando de una lesión maligna. El cáncer de esófago tiene dos probables tipos, entre otros, los más frecuentes. Puede ser un carcinoma epidermoide o puede desarrollarse un adenocarcinoma. Recuerden que en el esófago hay un epitelio poliestratificado. Vamos a cambiar de color. El esófago tiene un epitelio poliestratificado no queratinizado, ¿no es cierto? A diferencia de la piel, que sí es queratinizada, la piel, el resto de la piel. Este epitelio poliestratificado no queratinizado, por el tipo que maneja, puede desarrollar, cuando hay los factores predisponentes, un carcinoma epidermoide. Ahora, el adenocarcinoma no tiene su origen en este tipo de epitelio. Por lo tanto, para que el esófago pueda desarrollar un adenocarcinoma, primero tiene que hacer una metaplasia, es decir, un cambio de epitelio, un epitelio cilíndrico columnar, ¿cierto? Y ahí puede desarrollar un adenocarcinoma. Por eso es que la localización es distinta. El carcinoma epidermoide en el esófago es más frecuente en el tercio proximal y el tercio medio. Incluso debemos resaltar acá el tercio medio porque es la zona más frecuente de cáncer de esófago y por eso el carcinoma epidermoide es el más común. Entonces, toda la parte superior, proximal, media del esófago hace carcinomas epidermoides. En cambio, la parte distal hace adenocarcinomas. ¿Ok? Adenocarcinomas. Y para eso tiene que haber una metaplasia previa. Los factores de riesgo también cambian un poco. En el caso del cáncer de esófago del tercio medio, principalmente, que es carcinoma epidermoide, los principales factores de riesgo incluyen el alcohol y el tabaco, ¿no? Los fumadores y los que consumen alcohol en altas cantidades, pero no son los únicos. Acá se incluyen también las quemaduras por cáusticos, o sea, irritaciones severas, procesos inflamatorios severos que hayan ocurrido en algún momento de la vida y que puedan cronificar, ¿no es cierto? Quemaduras incluyen acá el síndrome de Plummer-Vinson, la tilosis palmoplantar, que es un proceso de hiperqueratinización, ¿no? De engrosamiento de la piel a nivel de las palmas, de las plantas de los pies, y que al ser tejido poliestratificado también puede afectar indirectamente al esófago. Entonces, síndrome de Plummer-Vinson, tilosis palmoplantar, quemaduras cáusticas, etc. Pero los más frecuentes son el alcohol y el tabaco. Y eso puede desarrollar a la larga la malignización del tejido. El adenocarcinoma, por otro lado, al requerir una metaplasia previa en la historia natural de su enfermedad, entonces necesita un cambio de epitelio y eso es común en qué patología, en el esófago de Barrett, ¿cierto? En la esofagitis de Barrett, una de las complicaciones del reflujo gastroesofágico. Entonces, el esófago de Barrett, que se caracteriza justamente por ese cambio de epitelio, al final puede desarrollar un epitelio cilíndrico columnar en la parte distal del esófago y eso puede convertirse en un cáncer. Entonces, la diferencia entre de estos dos tipos de cánceres frecuentes básicamente está en la localización y el factor de riesgo importante. Por supuesto que el tabaco y el alcohol también pueden desarrollar o favorecer un adenocarcinoma, por supuesto. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es acá que el epitelio cambie, tiene que cambiar para cambiar de tipo de cáncer. Ahora, ¿cuál es más frecuente entre los dos? Aquí tengan cuidado. En nuestro medio, el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Este es el más común. Sin embargo, cuando ustedes vayan a revisar el mismo UpToDate, les va a decir que el adenocarcinoma es el más frecuente. Y esto porque mucha de la literatura está basada en epidemiología americana, europea, ¿no es cierto? Y en ciertos grupos étnicos, el adenocarcinoma es más frecuente. En Estados Unidos es mucho más frecuente el adenocarcinoma porque también hay más reflujo, hay más asociación a esófago de Barrett, etc. Igual en ciertas partes de Europa. Entonces,
van a encontrar en literatura extranjera que el adenocarcinoma es el más frecuente, pero en nuestro medio, en nuestras guías, es el epidermoide el más común. ¿Y con qué deben responder el examen? Con nuestras guías, con lo que hay en nuestro país. Y eso es carcinoma epidermoide en más frecuencia. Okay. Listo, entonces esa es la diferencia respecto a la localización y a los factores de riesgo. Muy bien, entonces solo para representar acá, el tercio medio es carcinoma epidermoide o células escamosas, ¿no? Y el tercio distal es adenocarcinoma. Más que tercio distal, ya la parte proximal, cercana al estómago. La clínica es similar en ambos casos. Todo tumor en el esófago se va a desarrollar principalmente con disfagia. Bien. Disfagia. Inicialmente a sólidos y posteriormente a líquidos. Eso es progresivo. Es más, de una disfagia progresiva. Empieza con sólidos y luego a líquidos. Posteriormente puede haber sangrado, puede haber dolor, baja de peso, por supuesto, pero la disfagia es lo más frecuente. Ya. Ahora vamos a hablar de la diseminación. El carcinoma epidermoide del tercio medio y tercio proximal también se disemina principalmente por contigüidad a órganos vecinos. ¿Ya? Y hay una razón, porque el tercio medio, el tercio superior, casi todo el esófago que está en el mediastino, en la zona torácica, no tiene serosa. Recuerden que histológicamente la capa más externa solo tiene una adventicia. Ese es un factor. Entonces, se favorece la probabilidad de invadir a órganos vecinos, de atravesar la pared. Recuerden que la diferencia está básicamente en que en una diseminación por contigüidad, con G, se disemina a órganos vecinos. En cambio, cuando hablamos de continuidad con N, se disemina en el mismo plano, en la misma superficie, como si se derramara dentro de la misma mesa. Esa es la diferencia entre contigüidad y continuidad. Muy bien. Entonces, en el caso del carcinoma epidermoide se disemina a órganos vecinos. ¿Y cuáles son los órganos que se encuentran dentro en la cercanía al esófago? La aorta, los grandes vasos. Entonces comprenderán que si una célula maligna invade la aorta, esta se puede diseminar con mucha facilidad y prácticamente pues ya está hecho, ¿no? Por eso la evolución suele ser muy tórpida, muy agresiva. Cuando se diagnostica ya un carcinoma epidermoide del tercio medio con disfagia, muy probablemente este cáncer ya esté diseminado en muchas partes del cuerpo. ¿Ok? Bien, entonces, el carcinoma epidermoide se disemina principalmente por contigüidad y en el caso del adenocarcinoma del tercio distal, principalmente por vía hematógena. ¿Y hacia dónde? Recuerden que el tercio distal del esófago está irrigado por las arterias gástricas izquierdas, generalmente irrigación abdominal. Por lo tanto, su retorno venoso va hacia la vena porta. ¿Recuerdan? El tercio distal del esófago va a la vena porta, a diferencia del drenaje venoso del tercio medio y tercio proximal, que va principalmente a la vena cava. Pero como va a la vena porta, entonces la diseminación es principalmente hepática, al hígado. En cambio, el epidermoide suele ser a zonas extrahepáticas. Bien, esa es otra diferencia entre los dos cánceres. El tratamiento. Muchos de los cánceres, tumores escamosos, carcinomas epidermoides, suelen ser muy sensibles a la quimioterapia y a la radioterapia. Y esto ocurre no solo en el esófago, sino también en otra región del tracto gastrointestinal, donde también es frecuente el carcinoma epidermoide. Estamos hablando de la región anal. Por lo tanto, no olviden, los escamosos epidermoides son sensibles a la radiación, a la quimioterapia con radioterapia combinadas. Sin embargo, se puede realizar cirugía, resección quirúrgica, si es que el tratamiento no funciona, no mejora o en todo caso hay recidiva o es un tumor ya muy avanzado, ¿no? Entonces se puede optar por tratamientos quirúrgicos que evidentemente van a incluir la esofagectomía. Ahora, en el caso del adenocarcinoma, dada su cercanía al estómago, sí hay que hacer resecciones un poco más amplias. Aquí se puede realizar una esófago-gastrectomía, no necesariamente sacar todo el estómago, ojo, pero se resecan la parte distal del esófago y zonas proximales del estómago.
puede realizarse estos procedimientos dependiendo nuevamente del grado de invasión, por supuesto, ¿no? Y qué tan severo esté. Pero en general la diferencia es que el epidermoide tiende a ser más sensible a la radiación y a la quimioterapia. En cambio, el adenocarcinoma suele ser principalmente quirúrgico. Muy bien, entonces ahí tienen las diferencias entre el epidermoide y el adenocarcinoma en el caso del esófago, y el más frecuente es el epidermoide.